ya de regreso, ya de regreso. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de todos sus dispositivos, tanto en nuestro streaming, que se ve perfecto en todas partes del mundo, señor, en India, yo lo he visto ahora que estaba en Sao Paulo, después el otro día en Kazajistán, que eso me decía el otro día, señor, una gente. Entonces, nuestro streaming no hay de que ruido, que la imagen no se... Nada de eso, nítido, además de las principales compañías de cable, nuestro canal satelital y claro, nuestras plataformas, nuestro Instagram, siga a BTV, a Panorama FM, a el periódico Panorama, para que se mantenga informado con información veraz y actualizada. Bueno, actualizado estamos porque justamente está de aniversario ya, ahí cerquita, nuestro, el restaurante, un queridísimo amigo, Álvaro Fernández, que no tan solo, si usted no conoce a Álvaro, señores, porque usted no sale a cenar, usted no sale a almorzar, porque ha logrado posicionar a uno de los restaurantes, yo diría que más queridos en la actualidad de la ciudad de Santo Domingo. Álvaro, ¿cómo estás tú? Primero, voy mocísimo. Gracias, Rosa. Un placer estar aquí contigo. No, el placer. Gracias por el piropo. No, pero tú sabes bien. He cambiado, me he puesto bonito para venir a la televisión. Sí, señor. No es mi estilo, pero bueno. Tú siempre andas más casual. Exacto. Álvaro, muchas personas quizás no conocen cómo llegaste tú aquí a República Dominicana, porque fue casi una aventura. Sí. Eso fue hace ya 27 años. En el año 98, realmente llegué a República Dominicana para trabajar en medios de comunicación. Yo trabajaba en un grupo de comunicación muy fuerte de Argentina. Compramos en el país un sistema de televisión por cable y me enviaron a mí para hacerme cargo de ese proyecto. No me digas, yo no sabía que habían, o sea, que habías venido. Así fue como yo aparecí en República Dominicana. Posteriormente a eso, como ya tú sabes, me dediqué a los medios. Fui director de Supercanal, fui quien armó, digamos, con un equipo de gente, Supercanal 33, que fue en su momento el primer canal digital que hubo en el país. Y cuando salí de Supercanal, estuve dirigiendo Telecentro, Canal 13, que fue la época, digamos, dorada de Telecentro. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo logran ustedes reunir a los talentos más reconocidos en ese momento en la República Dominicana dentro de esa programación? Porque muchos de ellos estaban en otras plataformas, en otros grupos. Sí, lo que pasa es que llegamos o formamos un equipo de profesionales de una vasta experiencia. El trabajo nuestro era hacer una televisión totalmente diferente a la que se estaba haciendo en el país. Y realmente todos los talentos querían formar parte de ese proyecto. Bueno, ahí estaba Freddy, Nuria, María Cela, Luz, Aguiló, con El Escándalo, un grupo de... Sí. Y todo el mundo realmente quería formar parte de ese proyecto porque entendían que se había como profesionalizado un poquito más la televisión. Hicimos el primer reality show que se hizo en el país, que fue un éxito. Al principio todo el mundo me trataba como de loco, que acá lo que la gente veía eran telenovelas de Brasil, que nadie iba a ver de México, que nadie iba a ver eso, y yo le decía que lo que íbamos a mostrar justamente era una telenovela, pero de la vida real. Que fue justamente Operación Española y después La Casa de Cristal. Mira, esa Casa de Cristal, señores, eso fue una locura, locura. Mira, se me hizo la piel. Increíble. Una locura. O sea, todo el mundo veía esto, todo el mundo quería saber qué pasaba, porque una vez las tuvieron en diferentes ubicaciones. Sí, la primera fue, bueno, en El Conde, en la ciudad colonial. Eran 30 días que una pareja tenía que vivir ahí de una manera transparente porque la casa era todo de vidrio. Y el morbo de la gente es tan grande que eran las 2, 3, 4 de la mañana y nosotros teníamos que mandar policía, militares, porque la gente estaba alrededor de la casa y corría riesgo los participantes de que hubiese algún tipo de accidente.
Fue una locura realmente, pero fue algo bastante novedoso. Fíjate cómo conversábamos Álvaro y yo, fuera del aire incluso, que lo que eran las líneas gráficas, nunca se había visto una programación completa donde toda la línea gráfica unificada, con los mismos controles de calidad, las tipografías, todo cuidado, las escenografías espectaculares, sí. Cuando la mayoría de los canales aquí, escenografías que usted la veía muy bonita, pero cuando iba al estudio era un desastre. Claro. Cosas rotas, cables por todos lados. Entonces ustedes rompieron totalmente, marcaron un antes y un después. Sí, realmente se hizo un trabajo muy, muy lindo que la gente aún me recuerda por esa etapa de mi vida. Increíble, pero... pasé de la televisión a la gastronomía. Sí, señor. ¿Cómo sucede esto? Bueno, eso sucede porque desde que yo vivo en este país, siempre vi la necesidad de tener un restaurante argentino. Yo quería que la gastronomía de mi país estuviese bien representada. No había en ese momento un restaurante que nos identificara a los argentinos. Sí habían parrilladas, sí. Pero no un restaurante completo con la gastronomía que tiene hoy, por ejemplo, Patagonia. Y mira la casualidad, fue realmente Freddy Bragoico quien me impulsa a hacer esto. Yo era muy amigo de Freddy. ¿Cómo te impulsa? Yo sé, y trabajaron muchísimos años juntos. Sí, éramos muy amigos. O sea, que tú cocinabas o él vio que había algo en ti. Él iba mucho a mi casa, le gustaban mucho las empanadas que preparaba mi mujer. Y en una de esas visitas, Freddy ya estaba retirada, solamente tenía el programa diario en el Canal 9, El Gordo de la Semana ya no estaba más. Y él me comenta, me dijo, Álvaro, mira, yo ya estoy de retirada, me encantaría poner un restaurante argentino en Punta Cana. Y él a mí me lo comentó. Hay que entender que siempre lo unió una amistad con la familia Rainieri, una gente que eran casi parte de la familia. El cariño, todos los fines de semana, Pilar y él siempre estaban ahí en una casa que tenía. Exactamente. Él ya tenía su casa en Punta Cana, él se quería retirar y entonces me dice que por qué no nos poníamos un restaurante argentino en Punta Cana. En aquella época, Punta Cana era importante, pero no era lo que es hoy Punta Cana. Entonces yo por dentro me quedé pensando y yo dije, bueno, si algún día me pongo un restaurante argentino, va a ser en Santo Domingo, no en Punta Cana, el primero, porque Punta Cana era para trabajar prácticamente los fines de semana y en cambio Santo Domingo era un público mucho más... Que ahora con este boom de los aeropuertos, yo no sé si tú sabes, pero casi el 50%, un poco más, de los turistas que entran a nuestro territorio vía aérea, pues entran por Punta Cana. No, hoy Punta Cana es otra historia. Sí. Y ya sería diferente, pero te estoy hablando de hace casi 20 años atrás. Entonces, bueno, cuando me decidí a poner el restaurante, después de esa conversación con Freddy, que fue como a los 3 o 4 años, esto es algo que muy poca gente lo sabe, Freddy era mi socio original en Patagonia. ¿En Patagonia? Iba a ser mi socio, porque yo cuando le planteé el tema que lo quería poner, él se alegró mucho y le dije, pero no lo quiero hacer solo, quiero que tú seas mi socio. Él llamó a Pilar, tú sabes que su esposa le manejaba la finanza. La finanza, que mucha gente quizá no lo sabe, pero yo creo que gran parte del éxito de Freddy ya en sus últimos años, pues, o últimas décadas, es porque precisamente había otra persona detrás y él se dedicaba simplemente a la creación, a la producción, a hacer él lo que él tenía que hacer. Y entonces la llama, le comenta, le dice, mira con lo que me viene Álvaro, y a mí me gusta. Entonces le presento la propuesta, a Pilar también le gustó y nada, me dio el ok. Y cuando estábamos por comenzar, Freddy murió. No. Y entonces... Pero entonces, ¿qué tenían ustedes en ese momento? ¿Ya estaba el lugar? Yo ya había alquilado el lugar, en aquel momento yo ya había alquilado el lugar. Ya había empezado la construcción de Patagonia, había tumbado todas las paredes. Y al mes de que eso ocurrió, Freddy se murió. Entonces me quedé con una casa que no podía devolver y con el socio que no lo tenía. No, imagino que Pilar también un poco atolondrada con toda la misma situación y ya no tenía... sí. Obviamente yo le ofrecí, le dije, Pilar, obviamente la sociedad, si es contigo, sigue en pie, yo no tengo ningún problema. Y la misma Pilar me dijo,
Álvaro, yo en esa sociedad no te aporto nada. Y es verdad, quien era el valor agregado para mí era Freddy, por lo que significaba Freddy. No, incluso me imagino la cantidad de gente que hubiese ido al restaurante simplemente por compartir o conocer el proyecto nuevo de Freddy. Imagínate, eso sería todas las noches una tertulia, porque Freddy le encantaba eso, era una persona muy querida y muy bohemia. Pero bueno, me encontré con una triste realidad, que me encontré sin socio y sin una casa, con una casa que no podía devolver. ¿Y tú tenías capital? Yo tenía capital para la mitad, la otra mitad la iba a poner mi socio. Entonces, ese fue un momento crucial en mi vida que yo dije, bueno, yo creía mucho en mi proyecto, y cuando tú crees mucho en un proyecto y le pones toda la pasión, es muy difícil que te vaya mal. Traté de buscar otros socios, ofrecí, muchos estaban interesados, pero tú sabes, la gente no se quiere arriesgar. Y en un determinado momento yo dije, bueno, mi socio va a ser el banco. Yo hipotequé mi casa. No. Pedí un préstamo. ¿Y qué dijo tu mujer? No, mi mujer confiaba en mí, siempre confió en mí, y yo le dije, mira, este es mi proyecto, yo confío plenamente en este proyecto, lo tenía visualizado ya de hacía mucho tiempo, y bueno, hipotequé mi casa, y con eso pude terminaron la obra de él. Pero en el momento de que tuve que hipotecar mi casa, yo dije, bueno, si esto me sale mal, me quedo sin trabajo, sin casa, y acá el problema va a ser bien grande. Pero no, y que hay que decir que tú no estás aquí solo, o sea, tú formaste, tu familia creció, tus hijas aquí en República Dominicana, esposa, o sea, que no era de que hijas, tú y tu esposo solos, sino que habían personas que dependían de ti. Sí, toda mi familia. Pero como te digo, cuando uno le pone toda la pasión... Y valga la publicidad, ¿con qué banco hiciste la negociación? Eso fue con la Asociación Popular, porque mi casa acá la compré a través de la Asociación Popular y me fue bien, y yo soy de los que pienso que cuando algo funciona bien no hay que cambiarlo. Y, exactamente. Bueno, ¿en qué año fue abriste las puertas de Patagonia? Eso fue en el 2010 y abrimos el restaurante en el 2011. Justamente ahora el 2 de julio, hace 10 días, Patagonia cumplió 14 años. O sea que ya casi en mayor de edad. Sí. Wow. Y entonces comenzaste más o menos con el mismo menú que tienes ahora. Sí, ¿Cómo decidiste? ¿O ya tú habías contemplado con Freddy lo del menú? No, nada de eso. Lo del menú lo armé yo por mi experiencia en el país. Es un menú que si tú vas hoy a Argentina, a un restaurante, vas a ver un menú y es muy similar a lo que yo tengo en Patagonia, los restaurantes tradicionales, digamos, de la Argentina. La columna vertebral, digamos, del menú siempre se mantuvo, que son las carnes, que es lo fuerte, y uno siempre va haciendo ajustes. Hoy en día los sistemas, los post de venta te ayudan mucho, tú ves exactamente qué es lo que más se vende, lo que menos se vende, y uno va haciendo ajustes hasta que logra perfeccionar. Ser sensible a quien te visita, ¿verdad? Exactamente, uno se tiene que ir ajustando a las necesidades, y además, como Patagonia es un restaurante tradicional, siempre tenemos especiales en nuestro menú, que no están fijos, sino que todas las semanas ofrecemos platos especiales. O sea, qué divertidísimo. Es muy entretenido. Además que, como tenemos una clientela fija, muy importante, el 80% de mi facturación es una clientela fija de Patagonia, ese tipo de cliente que lo visita con frecuente le gusta que le ofrezcan cosas nuevas. Tú dijiste algo que aparece en la promoción, tú dijiste que como que los ingredientes perfectos o idóneos de un proyecto como Patagonia eran... Son tres. Son tres. Eso lo hice en una... A mí me hacen mucha entrevista sobre emprendimiento, ¿no? Sí. Que me gusta mucho ayudar a la gente que está emprendiendo, porque yo soy un emprendedor. Un emprendedor. Entonces me preguntaban cuáles son los ingredientes para que un restaurante sea exitoso, y realmente son tres, que es el precio, la calidad y el servicio. Wow. Los tres tienen que estar perfectamente alineados, porque uno que no sea lo adecuado tiende a fracasar el lugar. Tú puedes tener excelente precio, servicio
y calidad de los tu producto. Exactamente. Esas tres cosas no se pueden negociar. Porque tú puedes tener el mejor servicio, la mejor calidad, precios muy elevados, la gente no vuelve. La gente no vuelve, sí, señor. Tú puedes tener buenos precios, en muy buena calidad, pero el servicio que tenés es malo y tampoco vuelve. O también, yo me he encontrado en restaurantes de moda, señores, que uno va por conocer y tú te encuentras que el servicio es bueno, los precios son buenos, pero la comida no es buena. Exacto. Tú dices, pero ¿cómo van a dejar quemar un pollo asado? ¿Cómo va a venir seco un pudín de pan? O cómo... Yo no sé si yo estoy equivocada, pero tú sabes que yo siempre he visto... o por lo menos yo tengo como un parámetro para los restaurantes, como quien sabe hacer un huevo frito, como que... Y entonces comparo mucho los risotos o comparo mucho la cocción de las carnes para ver si de verdad el restaurante es bueno. Entonces, más o menos ese parámetro, y ahí yo digo, sí, es verdad. Sí. Porque la gente tiende muchas veces a usar mucho producto pensando como el queso parmesano y terminan salando el risotto. Por eso, incomible. Por eso te menciono la calidad. La calidad de los productos tienen que ser, o sea, por ejemplo, todos mis cortes son prime, que es el corte más elevado. No, vamos a hablar de eso. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos, busques lápiz y papel, porque vamos a tomar ciertos tips que utiliza a diario Álvaro, no tan solo en la selección de los cortes. Señores, cosas, trucos que usted podría usar en su casa y que cuando los escuché de él, casi quedo loca. Cosas que usted no se puede imaginar. Desde cosas tan sencillas como aprender a limpiar correctamente y de manera fácil su parrilla. No se muevan de ahí, que ahora volvemos. Mira, vamos a hablar de eso. Porque tú... Programa fuera de lo normal porque tenemos un invitado especial con el que nos hemos pasado casi la hora completa conversando, un amigo muy querido, Álvaro Fernández, no tan solo vinculado durante muchos años a los medios de comunicación, a la televisión, sumamente creativo, revolucionario. Revolucionaron todo lo que es la televisión en un tiempo, él y un equipo, pero además que es propietario de uno de los restaurantes donde se come más rico en la ciudad de Santo Domingo. Y justamente antes de la pausa yo dije que vamos a tratar de sacarle algunos de esos trucos que parecen cosas del otro mundo, señores, pero que él los usa a diario. Entonces, ¿por qué nosotros no tan solo ir y disfrutar de estos tips, de esta experiencia que él tiene en el restaurante, sino también tomar algunos para nuestras casas? Mira, estábamos hablando antes de la pausa comercial, ¿cuáles son los cortes primero que tú vendes en Patagonia y cuáles son los cortes más populares y los mejores? Porque tú mismo me enseñaste el otro día que hay cortes que son para una cosa, cortes que son para otra. Cuéntanos. Sí, realmente hay una variedad de cortes grandísimos. Los más comunes y los que usamos en Patagonia son el churrasco, el filete, el ribeye, el sirloin, la picaña. Usamos cortes con hueso como el short rib, como el cowboy. Hay muchísimos cortes, pero... Realmente la división, a mí mucha gente me pregunta, es muy común, va un comensal y me llama y me dice, mira, ¿qué corte tú me recomiendas? Bueno, ¿qué es lo que te gusta? Sí. Primero, o sea, hay dos grandes rubros, están los cortes, digamos, con grasa y los cortes sin grasa. Y el otro gran rubro es los cortes con hueso y sin hueso, porque yo no saco nada con decirte o recomendarte un corte, decirte, mira, te recomiendo el ribeye, y tú eres una dama que estás a dieta y que no te gusta la grasa y tú me vas a decir, no, quiero un corte que no tenga absolutamente nada de grasa. Bueno, pues ese es un filete. O sea, siempre hay un corte que se adecua perfectamente al gusto de cada comensal. Pero te diría que lo que más se vende en Patagonia es, uno de los cortes que más vendemos es el filete, que es uno de los cortes más caros, porque no tiene grasa y porque su textura es muy suave. Y es muy versátil, yo pienso. Sí, pero fíjate que eso pasa acá, porque por ejemplo en Argentina no es un corte de parrilla el filete. El filete se usa para un plato más elaborado,
por ejemplo, un filet mignon con una salsa de hongo. O a la pimienta. O a la pimienta sí. verde. Normalmente en Argentina la carne que se usa para la parrilla es la carne más económica. Es la No carne me que diga. tiene hueso, es la carne... La más económica es la que se usa a la parrilla porque tiene grasa, le aporta sabor. Pero en República Dominicana el filete es uno de los cortes más populares, digamos. Para la parrilla, ¿qué cortes tú recomiendas? De Yo esos siempre- que tengan grasa. yo Que quede siempre sabroso, porque la recomiendo- grasa siempre exactamente. queda como jugosita. Sí, yo siempre recomiendo cortes que tengan grasa, como el ribeye, como el churrasco, el vacío, que es el flat meat, o el sirloin, porque la grasa es lo que le aporta sabor a la carne. Sí. Y la gente ve por ahí un corte que tiene mucha grasa, pero cuando está en la parrilla, esa grasa prácticamente se derrite. consume, sí señor. Exacto. Y en determinados cortes como el sirloin, que la grasa está por fuera, bueno, tú le cortas la grasa y no te la comes, pero la grasita que está por dentro se ha derretido y le ha aportado sabor a la O muchas carne. veces se hace como esa costra así un poco caramelizada, sí chicharroncito, que señor. queda buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Óyeme una cosa, danos algunos tips, porque yo sé primero, cuéntales a ellos, porque yo lo he escuchado ya de Álvaro, que me he quedado loca. Cuando uno pide una carne, lo primero que te dicen es ¿qué término? ¿Qué término Exacto. usted lo quiere? Y Sí. muchos de nosotros tendemos, yo lo pido medio, pero mucha gente tiende a pedirlo bien cocido porque teme a que luego la carne venga y se vea lo que le dicen como esa sangre. Cuéntame. Mira, eso es un error muy común y que la gente no lo sabe. Primero, la carne, a mi entender, se debe comer término medio, Sí. porque los jugos de la carne lo que le dan el sabor, ahí es donde está la proteína, pero la gente confunde ese jugo rojo que ven en el plato con sangre. Entonces dicen, no, yo no lo quiero con sangre. Eso no es sangre. Lo que ¿Y tú qué ves rojo es un jugo que está en el músculo, porque la carne es un músculo, y es la mezcla de agua con proteína. No me digas. Exactamente. Así como está la hemoglobina, esto no me acuerdo ahora cómo se llama, algo parecido, pero no es sangre. La sangre va por las venas y por las arterias. No, el músculo lo que tiene es agua con proteína, que tiene ese color rojo. Entonces la gente lo ve rojo y Dice lo que ve no está como bien que es cocida, sangre. que no está bien cocida o que le falta. Sí. Sí, lo ve, en realidad no está bien cocido. Cuando es término medio, es justamente la gente le gusta ver ese rojo en la carne, que es como yo lo recomiendo, sobre todo en los cortes magros que no tienen grasa, porque sí es un poco desagradable tú comer una carne poco hecha con grasa, pero una carne que no tenga grasa, siempre es recomendable el término medio. Igual que una carne que tenga hueso, no es recomendable que esté poco hecha porque el hueso le aporta sabor, pero cuando el hueso está cocido. Por eso siempre yo recomiendo que una carne con hueso, cuando tú la pones en la parrilla, tiene que ir siempre del lado del hueso, porque el hueso se calienta y empieza a cocinar la carne y le aporta sabor a la carne. Óyeme algo, ¿algún condimento? ¿Cuáles son los condimentos que tú recomiendas para que la carne, porque muchas veces la gente comienza a echarle cosas y después la carne no sabe a cualquier cosa menos Exacto. a lo que es? Y lo ideal es que, yo no sé ustedes, pero que el pescado sepa pescado, Claro. que la carne sepa carne, porque si no usted cómase otra cosa. Entonces, ¿cuáles serían los...? Bueno, yo les voy a decir a la gente cuál es el condimento que yo recomiendo. El condimento que yo recomiendo, si ustedes quieren hacer un buen asado a la parrilla, es 0 condimento. No lleva condimento la carne. La carne solamente lleva sal. Y si te gusta la pimienta, un poquito de pimienta. Solamente sal. El problema está que la gente le empieza a poner cosas. Incluso existen O le condimentos ponen de que para la carne a la famosa parrilla. salsa barbecue. Eso es un invento de los gringos que comían en los campos por ahí carnes malas y preparaban una salsa. La carne solamente lleva sal, y no cualquier sal. Lleva ¿Qué sal sal? parrillera, no lleva la sal fina que normalmente usamos en la cocina. ¿Cuál es la sal parrillera? La La sal gruesita. parrillera es una sal entre la fina y la gruesa,
tiene granitos más grandes que la fina. No es la sal gruesa, que son cristales, que son piedras. Sí. Eso es incómodo, sino que es una sal entre la gruesa y la fina. ¿Por qué se llama parrillera? Porque cuando tú salas la carne, la sal fina, si la carne tiene jugo, se va a pegar inmediatamente y la puedes resecar y la puedes sobresalar. En cambio, la sal parrillera, quedan esos cristalitos por arriba, le aportan sabor a la carne, la salan y lo que sobra se cae. No me diga. Exactamente. Y si te gusta la pimienta, tú le pones un poquito de pimienta, pero no se le debe poner jamás ningún tipo de condimento. Algunos le ponen romero. Sí. Eso no existe. Ajo, barbaridad de cosas, o estos frascos que venden precisamente de que para carne. Ahora, tú puedes preparar, si tú quieres, por ejemplo, una salsa de hongo o a la pimienta verde, y tú la pones en un potecito al lado, y cuando tú cortas la carne, lo puedes acompañar con eso. Y ya es un plato un poquito más gourmet. Yo preparo, por ejemplo, el filete, lo puedo preparar con una salsa de hongo, con una pimienta verde. Yo tengo un plato que es un ícono en Patagonia, que es un filete con reducción al oporto sobre una cama de rúcula y hongos portobelo y con un poquito de trufa. Entonces eso es un plato más afrancesado, más gourmet, pero la carne está hecha a la parrilla. Tú, algo que tú has compartido con nosotros allá en el restaurante, es cómo se limpia la parrilla, porque muchas veces tememos usar la parrilla por no tener que limpiarla, señores. Claro. O como yo te comentaba, que tengo un cuñado que tiene estas planchas como de silicón, señores, pero eso no tiene el sabor. No. O sea, totalmente, eso no sabe a barbecue, eso no sabe a parrilla. Mira, bueno, la gente que nos está viendo va a poder ver dentro de poco en nuestras plataformas, en Instagram, van a poder ver estos videos a lo que está haciendo referencias tú, que son diferentes tips que yo le doy a las personas que tienen una parrilla en su casa, desde cómo encender el fuego a cómo preparar la carne. Pero básicamente en las parrillas hay dos tipos de parrillas. Están las tradicionales, que son con fuego, carbón, digamos, o leña, y están las parrillas a gas. Sí. La parrilla, la forma de limpiarla, si es una parrilla, digamos, de fuego, con carbón, cuando tú terminas de hacer el asado, esa parrilla es conveniente no limpiarla en ese momento. Le va a quedar esa grasa pegada de la carne que preparaste. No, pero tú estás jugando, porque muchas veces cuando está caliente es que uno viene y quiere venir a limpiar, porque se despega más fácil. Exactamente, no, eso tú lo dejas así, ¿ok? Eso conserva el hierro y hace que el hierro, sobre todo en este país, que es muy húmedo, no se oxide y no se maltrate. Cuando tú vas a hacer un nuevo asado, la parrilla, cuando tú prendes el carbón, que está encendido con el fuego, tú pones la parrilla y el fuego quema esa grasa que se derrite, y ahí es que tú le pasas o un papel de periódico o le pasas un paño, porque ya el fuego derritió esa grasa y te deja el hierro impecable. Y si tú tienes un corte, vamos a suponer, ribeye o sirloin, que tiene grasa, tú le cortas un poquito de esa grasa y se la pasas a esos hierro caliente con una pinza, la grasa se va derritiendo, te deja la parrilla impecable y le aporta sabor a la carne. Y si lo que tú vas a poner a la parrilla es una carne que no tiene grasa, no tiene cómo limpiarla, tú partes una cebolla y le pasas a cada hierro la cebolla. Una cebolla cruda y un pedazo, sí. Y tú le pasas a cada hierro y esa parrilla te va a quedar impecable. No, Álvaro, no. Nunca hay que lavarla con jabón, detergente, porque siempre le va a quedar... Pero entonces pasa como con los asiáticos, que los asiáticos tienen, yo no sé si ustedes saben, prohibido que limpien los bowls. Exactamente, eso es como si fuera una mala palabra. Claro, si porque alguien después cuando se calienta, esa grasa se derrite y ahí es cuando se limpia. No es que tú vas a poner la carne sobre la parrilla sucia. La parrilla quedó sucia, la pones al fuego, se ablanda esa grasa y ahí tú la limpias y la parrilla te queda impecable. Buenísimo. Óyeme una cosa, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado? ¿Alguna curiosidad o algo que te haya pasado en el restaurante? Tú eres chismosita, ¿eh?
No, señores, lo que pasa es que Álvaro lo ha dicho, de que son clientes asiduos que ya forman parte como de una familia, y hay salas donde las veces que yo he ido, pues la interacción con los que llegan, con los que se van, y la gente termina quedándose sentada y compartiendo con Álvaro y también con todos los que, ¿verdad?, van pasando por ahí. Sí. Algo es curioso que te haya pasado. Bueno, imagínate, en 14 años, o sea, yo siempre digo que tener un restaurante, tú tienes contenido para hacer una película, una serie de 30 capítulos, porque siempre hay historias. Están las historias del dueño con los empleados entre sí, el dueño con el cliente, siempre hay alguna historia, pero muchísimas anécdotas. O sea, yo he tenido que sacar gente por ahí, por el pasillo, con una chaqueta de cocinero porque llegó una persona que no quería ver, y la persona lo estaba buscando, entonces lo teníamos que sacar por el pasillo. No, y más si son clientes frecuentes. Claro. Tú tratas de ayudarlo. El 80%, como te digo, mis facturaciones de clientes habituales de Patagonia, y que uno termina haciéndose amigo de esas personas y compartiendo. Oye, nos quedan ya más 3 minutos y pico. Ya ustedes saben, señores, vayan a Patagonia, disfruten, vayan y vivan esa experiencia, porque como tú dices bien, Patagonia no es un restaurante. Yo siempre digo que Patagonia no es un punto de encuentro, es un estado del alma. Exactamente, porque después que usted llega ahí, señores, se le olvida todo, y tanto lo que uno se ríe, la comida tan rica, es casi un pecado, son inmorales los platillos, y los postres ni se digan. Después usted queda, Dios mío, pero ¿cómo será que habrán hecho eso? Pero ya usted sabe, visítelo. Pero para finalizar, yo quiero, tú sabes que no te puedo dejar de preguntar, porque era como hablábamos fuera del aire, de que uno nunca deja de ser escritor, uno nunca deja, aunque tú dejes de hacerlo por un tiempo determinado en tu vida, tú vuelves otra vez y agarras el carro de cambio, mi amor, y te vas por ahí. Cuando aprendiste a andar en bicicleta, nunca deja, o sea, puedes estar 20 años y vas a... ¿Tú crees que muchos medios tradicionales están, quizás, no vamos a decir criticando, pero haciendo ciertas observaciones sobre estas nuevas plataformas digitales? ¿Tú crees que están en contra de las plataformas digitales o realmente de cómo se están manejando? Mira, el tema de las plataformas digitales, que surgió hace muy poco tiempo, porque cuando en la época que estábamos hablando de Telecentro, que yo dirigía el canal, no había redes, no había nada. No existe. Esta plataforma le dio lugar por ahí a gente que jamás hubiesen tenido lugar en una plataforma de la televisión tradicional. Entonces, muchas veces el ego de las personas hacen que, porque tienen 10.000, 20.000, 30.000 seguidores, ya tú ves a una persona que no tiene ningún tipo de preparación, y ya tú la ves que andan con un fotógrafo, con una maquillista, porque se creen que se están comiendo el mundo. Y lo que yo entiendo es que ese tipo de plataforma le ha dado lugar a gente que por ahí no tienen la capacidad como para poder dirigirse a un público, porque la comunicación no es solo entretenimiento, la comunicación también es cultura, es educación. Yo no digo que a través de la plataforma vayamos a educar, porque para eso están las escuelas, pero tampoco estoy de acuerdo con que existan plataformas en donde se use un lenguaje vulgar, en donde... Sí, eso es, o que se maltrate, o se juegue con la dignidad de otros. Hoy en día ya... se juega con la dignidad de una persona, hablan cualquier tipo de disparate. Yo me alegro mucho cuando pasan estas cosas, que alguien, por ejemplo, tiró un comentario por tener like. Views. Exacto. Y ahora son personas que están denunciadas, y eso me encanta que pase, porque tenemos que marcar un precedente. La plataforma es una herramienta muy importante porque llega a todo el mundo, al pueblo en general, incluso para el mismo ciudadano. Usa esas plataformas para denunciar cosas. Esa parte está muy bien, pero no la tenemos que prostituir, y yo entiendo que en muchos casos está prostituida. No necesariamente porque tú seas famoso tienes que tener una plataforma y salir a insultar o a hablar grosería. Podés informar de la misma manera, siendo un poquito más culto, porque las personas que te están viendo como un ejemplo. Y yo no quiero, por ejemplo, que un nieto mío vea a una persona que esté insultando,
O hablando de su vida mujeres sexual. y hombres que... O de no sé, sí, exactamente, sí, la sí, vida sí. sexual. Sí, de cada quien que haga lo que le parezca. Exactamente. Sí, señor, sí, señor. Mira, excelente, excelente. Y es muy cierto, totalmente de acuerdo contigo. Es una plataforma, estas plataformas son poderosas por la penetración, por la cantidad de personas que la ven, que la siguen, pero creo que como todo, depende de la utilidad que uno le dé. Exactamente. Álvaro, qué placer, tú sabes el afecto que te tengo, la admiración, El placer no es tan mío. solo la capacidad que tienes de reinventarte y además, señores, que cuando usted va a Patagonia, a usted se le olvida todo porque es un Tenemos ambiente... un confesionario. Sí, el consultorio, el ambiente es maravilloso. Yo creo que tú, tu mujer han logrado algo que no se da en muchos lugares, como tú lo dices, es una experiencia totalmente diferente a la que usted puede vivir. Es justamente lo que nosotros quisimos lograr. No, nunca visualizamos a Patagonia como un lugar simplemente para ir a comer o a beber, sino para ir a pasar realmente un momento agradable. Bueno, el que no ha ido, señores, vaya y vive esa experiencia, porque se va a acordar de nosotros. Te quiero muchísimo, igualmente, Álvaro. Rosa. Espero seguir celebrando contigo estos 14 años y que vengan muchos años más. Así será. Donde no tan solo los dominicanos, sino todos nosotros podamos disfrutar de esa buena mesa, de esa buena comida, de toda esa calidad y ese cariño que ustedes les dan a todos los que los visitan. Siempre es un placer recibir a todo el mundo en Patagonia.